Muy buenas noches, amables televidentes. Estamos iniciando el programa institucional de la organización sindical Sintra en Cali, que todos los martes analiza temas de ciudad, temas de región y temas de país. Temas que tienen que ver y que involucran el conocer el desarrollo de las instituciones del Estado para definir que es necesario que conozcamos cuál es la trascendencia y el manejo que se le da a lo público, porque lo público nos tiene que permitir construir ciudades, regiones y nación para que sea un desarrollo con equidad, que permita la participación de todos, entendiendo que tenemos deberes, pero que también tenemos derechos. Ese es el objetivo de este programa de Sintra en Cali, que todos los martes quiere que con ustedes podamos compartir y analizar estos temas. Hoy vamos a hablar de un tema importante, no más que los otros que hemos analizado en otras oportunidades. Hoy queremos hablar de una situación que se vive presentando o que se acaba de presentar de manera contundente con la empresa UNE. Recordemos que UNE es una empresa que pertenece a las empresas públicas de Medellín. Hace 2 años el Consejo de Medellín permitió que UNE se excindiera. El componente de telecomunicaciones de EPM, que era UNE, se excindiera. Excindir era entregar o recoger un socio estratégico. Pues bien, como socio estratégico llegó Millicom, una empresa que tiene una alianza con Tigo, la empresa de telefonía celular. Esta empresa es dueña del 50% de las acciones menos una, porque EPM, UNE, es la dueña del 50% más una acción. Pero ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué ha generado y qué ha encendido las alertas? Pues bien, esas 50% más una acción que tiene la empresa UNE en el tema de telecomunicaciones hoy afecta a un número importante de trabajadores. Y como nos preocupa la parte laboral, el derecho laboral, pues hemos querido hacer este programa para conocer qué es lo que está pasando. Pues bien, esos trabajadores que dejaron de ser públicos, servidores públicos, para ser trabajadores privados a través de Millicom, de Tigo, pues hoy se llevan una gran sorpresa. Es que ya no pertenecen a un patrono que se llama Millicom o Tigo, sino que pertenecen a la multinacional Huawei, la empresa que desarrolla tecnología para las telecomunicaciones, la empresa de celulares que conocemos. Pero sorprendentemente estos trabajadores, más de 400 trabajadores en todo el país, 150 aproximadamente en la ciudad de Cali, hoy pertenecen a Huawei, pero no Huawei la multinacional china, sino una Huawei que ha sido creada en el papel como muchas de las empresas SAS. Hoy queremos conocer cuál es la trascendencia de estas decisiones. ¿Qué hay detrás de esto? Que lo que puede uno prever, mirar, observar en el futuro próximo es que puede haber una masacre laboral en nuestro país en el tema de telecomunicaciones. Y esa alerta tiene que generar también una alerta al interior de las empresas municipales de Cali, porque el componente de telecomunicaciones viene intentando ser excindido, que quiere decir entregado a los particulares. Le llama la atención es que lo público, para lo público, no es eficiente y rentable, pero es muy eficiente y muy rentable para los privados. Entonces esta noche vamos a analizar qué está pasando con el tema de telecomunicaciones desde la perspectiva de UNE. Nos acompaña aquí en estudio, está con nosotros Abraham Montenegro. Él es el presidente de Sintraendes Cali. Abraham, muy buenas noches. Muy buenas noches, compañero, a usted y a toda la televidencia del canal. Muchas gracias, un privilegio estar con ustedes. Muy bien, vamos a desarrollar con el presidente de esta organización en Cali qué es lo que está pasando. Pero también nos vamos a la ciudad de Pereira. Allí está Jorge Iván Correa. Él es el presidente de Sintraendes Pereira, un hombre activo y conocedor del tema de telecomunicaciones. Jorge Iván, buenas noches, bienvenido al Tester que mide lo público. Muy buenas noches, Alexander. Ahora, un cordial saludo, compañero, a toda la teleaudiencia. Un cordial saludo, felicitaciones por el programa que desarrolla ahora Sintra en Cali. De hecho, lo vemos mucho acá en la ciudad de Pereira. Saludos de todos los trabajadores de las empresas de servicios públicos de la ciudad de Pereira a toda la teleaudiencia. Muy bien, muchas gracias, Jorge Iván, usted de la capital del departamento de Risaralda. Abraham, vamos con usted para que analicemos esta situación. Empecemos a recordar un poco qué pasó en el año 2014. EPM
entrega, une y se hace una alianza estratégica con Millicom. En ese momento, ¿en qué estado estaba la empresa? Pues como estamos en el tester, ese tester hoy está mostrando que lo público está perdiendo el año a nivel nacional, y como tal podemos decir que unos años anteriores, un poquito antes de lo que mencionas, EPM escindió, como lo mencionaste anteriormente, a UNE EPM Telecomunicaciones, la convirtió en una sociedad anónima. Luego de eso, ya unos años después, aproximadamente 2014, es que sucede una integración, una ficticia fusión que realiza Empresas Públicas de Medellín como dueña de la empresa y se integra con Millicom S.A., que la razón social que maneja aquí en Colombia es la marca Tigo, la de los celulares. Eso es lo que sucedió con las empresas públicas. Muy bien, con ese panorama que nos plantea Abraham, Jorge, usted allá en Pereira, podemos nosotros afirmar que hay una estrategia de privatización del gobierno nacional específicamente para los componentes de telecomunicaciones de las empresas que aún se mantienen públicas. Claro que sí. De hecho, esa estrategia no es que haya nacido desde el año 2014 cuando se fusionó la empresa UNE o cuando hizo la alianza EPM con Millicom, sino que esa estrategia viene desde muchos años atrás. Hoy en día nosotros podemos analizar que la tercerización en el sector de las telecomunicaciones está por encima del 85%. A cifras exactas al 31 de diciembre del año 2015. Según los reportes de informe de gestión de UNE y de Millicom, hay 4.500 trabajadores directos, pero hay 31.000 empleados. Partan de esa base. La tercerización laboral viene de una forma abrumadora. Ahora, lo que ocurrió el viernes pasado, exactamente fue el 7 de este mes, hicieron una alianza Millicom con la empresa Huawei, en donde son aproximadamente 600 trabajadores de todo lo que es la vicepresidencia de Millicom, que van a pasar a Huawei. Eso es otra forma de tercerizar. Nosotros nos preocupa como organizaciones sindicales es que el día de mañana estos trabajadores o la empresa se declaran en quiebra y van a quedar en el asfalto, como se ha venido sucediendo durante los años anteriores. Quiero en este sentido es esbozar de que desgraciadamente es el Estado, desde años atrás, el que ha venido legislando para golpear a los trabajadores, y es el Estado el que ha venido desde años atrás legislando para darle a las multinacionales, como lo son Millicom, y quiero corregir al compañero Abraham, en el sentido de que Millicom no fue la que hizo la alianza directa con ETM, sino que se creó en España Millicom Service Cable España, Millicom Cable España, con un capital de 20.000 euros. En su época no eran ni 60 millones de pesos, y vienen a dominar un mercado que en la actualidad podemos mirar al 31 de diciembre del año 2015, 5.3 billones de pesos en utilidades netas, con un EBITDA superior al 43% del año 2015. Es increíble que el Estado colombiano, que el Consejo de Medellín, que el alcalde de Medellín haya hecho esto con la única empresa que todavía quedaba, exceptuando a los compañeros de Sintran Cali, que eran por lo menos como el estandarte de que la privatización en Colombia no era la mejor solución para las empresas. Además, Jorge, era el referente de la empresa exitosa, de la gran multinacional que te traspasó fronteras para vender servicios. Pero también, Abraham, hay que tener en cuenta de algo, es que en ese proceso de privatización, que no solamente es del gobierno Santos, sino de todos los gobiernos en Colombia, tenemos un referente, es que la principal empresa de telecomunicaciones que tenía Colombia en su momento era Telecom, que fue vendida y entregada bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, que hoy le permitió, de la misma manera, Jorge, usted en Pereira, de la misma manera que hoy EPM le permitió que Millicom llegara con su cédula, se le entregó hoy a Movistar. Y Movistar sigue creciendo cuando se dijo que se iba a conservar un porcentaje de esas acciones para que se mantuviera Telecomunicaciones de Colombia. Pero hoy las acciones, ese 40 y algo % que era de Telecom, está solamente con un 20%. O sea que frente a esa realidad, la privatización es un hecho, Abraham. Lo peor es, mire la estrategia de maldad, mire la estrategia, sin importarle los usuarios, los clientes y lo demás,
Mire que llegamos a la misma conclusión, tienen la paciencia necesaria para esa estrategia. Mire, arranca con una empresa pública, la empiezan a desbaratar desde muchos años antes hasta llegar al día de hoy donde humillan al trabajador, lo ponen en una zozobra constante, no les importan los usuarios. En ese momento la operación como tal de la empresa está supremamente en incertidumbre, debido a que ya no son los trabajadores que brindaban el servicio. Era una de las marcas más reconocidas a nivel nacional, y el día de hoy, por ejemplo, en la región occidente, aquí en Cali, los reclamos aumentan cada día, debido a que no hay esa pertenencia del trabajador frente a la empresa, porque todo lo están tercerizando. Ese impacto, Jorge, de Telecom frente al tema de las TIC, de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información, ¿se sigue pesando y se sigue arrastrando en el país? Claro que sí, y se seguirá arrastrando. Ahora, sin alarmar de pronto a todos los trabajadores que están en la empresa de telecomunicaciones de Cali, hoy en día Cali es un mercado muy es muy atractivo para lo que hoy en día tenemos en el sector de las telecomunicaciones y lo que son las competencias de las 13 empresas existentes en el país. Lo que hizo el gobierno de Uribe con Telecom es lo que están haciendo los gobiernos locales con cada una de las empresas estatales. Desgraciadamente ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Yo puedo decir que es el momento y es el llamado a que todo el movimiento social, que todo el movimiento sindical, por favor nos unamos y tracemos una estrategia, porque vuelvo y repito, los culpables aquí de pronto no pueden ser los dueños Millicom, en este caso pues los de Luxemburgo, o Huawei en este caso en la China. Aquí los culpables son el Estado. Mire que el último decreto que sacó del ministerio, antes de irse supuestamente un sindicalista, el 817, permite a todas las empresas seguir tercerizando, siempre y cuando cumplan dos condiciones. Lo que hoy debemos hacer es el movimiento sindical, unificarnos, dejar los odios y, por favor, el llamado desde la ciudad de Pereira es: unámonos y tracemos tareas para vencer al Estado colombiano, que son los que están dando las leyes para legislar a favor de unas multinacionales, que en ciencia cierta lo que están haciendo es tercerizar todos los procesos misionales de las empresas de telecomunicaciones y después vendrán con otro tipo de empresas del Estado. Ya el sector energético también arrancó y muy probablemente van a empezar con el acueducto alcantarillado. También debo de mencionar lo siguiente, en el sentido de que las comisiones reguladoras, tanto de agua potable como la Comisión Reguladora de Energía, como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, no rigen sino para ese tipo de empresas y golpean al trabajador. Desgraciadamente, el sector de las telecomunicaciones en Colombia somos los trabajadores que más tercerizados en un alto porcentaje existen en el país, pero además que vienen como mostrando la esclavitud laboral, regresando a 200 años atrás en el país. Yo hago el llamado desde la ciudad de Pereira, como junta directiva, como presidente de la subdirectiva de Pereira, es el llamado a todas las subdirectivas: bienvenidos los viajes a todos los compañeros, pero las puertas de la ciudad y las puertas del sindicato están abiertas para que formemos hoy en día todo el sector de las telecomunicaciones, invitando a los compañeros de Atelca, invitando a los compañeros de TV, invitando a los compañeros de Cali, a todos los subdirectivas de Sintraendes del sector de las telecomunicaciones, como son las ciudades de Medellín, de Cali y la de Pereira, para que formemos una unidad fuerte en contra de todo lo que está haciendo hoy en día el Estado, el Ministerio y, hombre, y desgraciadamente los senadores y congresistas que elige el pueblo. Muy bien, Jorge, vamos a hacer un receso, nos vamos a ir a unos mensajes institucionales y al regreso empezaremos a analizar cuáles son las amenazas que puede tener desde la experiencia de lo que están viviendo los compañeros de UNE, lo que puede pasar en las empresas municipales de Cali. Recuerde que usted está en el tester, que ve lo público. Productos G-Love, un mundo de soluciones de aseo para el hogar. Fragancias duraderas, aplicaciones fáciles, altamente concentrados, no hacen daño a la piel, su pH es altamente balanceado, diluidos rinden más, conservando su efectividad. Mayor contenido para mayor economía. Industria G-Love de Colombia, profesionales en productos de aseo.
Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle. Líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008. Universidad del Valle, 70 años. De investigación, formación, calidad, internacionalización, proyección social, impacto regional, bienestar. Universidad del Valle, 70 años. Conocimiento que transforma vidas. Este es el canal universitario. Muy bien, regresamos nuevamente al tester, hoy hablando del tema de lo que está pasando. Los trabajadores de UNE, que se fusiona con Millicom, que dejan de ser servidores públicos, se convierten a ser trabajadores privados, pero que hoy en 24, 36, 48 horas cambian de patrono. Hoy es Huawei, pero no la multinacional china, sino Huawei SAS en la ciudad de Cali. Abraham, ¿ustedes cuándo se enteraron de esa decisión? No, mire, todavía estamos tristes por la forma en que lo hicieron. El día, te voy a contar y lo voy a contar a los televidentes, la forma macabra en que le realizan este tipo de cosas a los trabajadores. Nos llevaron un bus sin informarnos nada. Cogieron a los trabajadores, los subieron al bus y los llevaron a un hotel muy importante aquí en Cali. Y allá les presentaron un video. En el video les informaron, vea, ese es un nuevo patrón y a él le den respeto y subordinación. Los trabajadores quedaron sorprendidos. Los trajeron nuevamente a la empresa y les dijeron que el día lunes tenían que responder por sus actividades al nuevo patrón. En ese momento no conocemos al nuevo patrón, no sabemos quién es, no sabemos a qué se dedica, no sabemos qué tipo de músculo financiero tiene. Y lo peor, les cuento a los televidentes y a usted, compañero, esa empresa la crearon hace menos de 10 días. Quiere decir de que es una empresa con una actividad totalmente irrisoria y prácticamente podríamos decir que un acuerdo comercial que hayan hecho con ella es prácticamente algo ficticio, porque nosotros hicimos las consultas jurídicas y a eso fue que se llegó con los abogados y la parte jurídica del asunto. Sintrencali acompaña este proceso de manera solidaria con los trabajadores de UNE, que hoy son trabajadores de Huawei, a la espera de qué va a suceder. En la expectativa que genera este tipo de decisiones, Jorge, ¿qué sería lo más impactante que pudiera suceder con los trabajadores de UNE? Porque son los que hacen parte de la gerencia operativa, de la parte operativa, específicamente aquí en la ciudad de Cali. De la vicepresidencia. Ahora, es bueno que todos los televidentes sepan lo siguiente. 14 de agosto del año 2014, firman la fusión EPM-Millicom. Menos de 2 años, todo lo que existía como UNE Telecomunicaciones, donde existían gerentes y subgerentes, desaparecen toda esa estructura y crean una estructura con un presidente y 15 vicepresidencias. La vicepresidencia de operaciones está conformada en la actualidad con 5 directores y 5 business partners. Hoy en día ya tenemos que aprender a hablar inglés fluidamente para poder interpretar todo esto, lo que estas multinacionales traen. Pero además conlleva a un gerente de seguridad
objetividad de la información. Es decir, estamos hablando de que la vicepresidencia de operaciones, no solamente estamos hablando de que son los trabajadores que están dentro de la vicepresidencia, sino también todos los trabajadores que están dentro de esos directores y todos los trabajadores que están dentro de los business partners. En un total de UNE tiene y cobija a nivel nacional 773 municipios. UNE y sus filiales. Y le van a entregar de toda la vicepresidencia cerca de 700 trabajadores a Huawei. Pero la cuestión no es porque los trabajadores vayan allá y digan, lo que pasa es que hay sustitución patronal, vamos a respetar la antigüedad del salario y su cargo, y es más, hasta lo convencional se la respeta. Todo lo convencional supuestamente. Exacto, aquí lo grave es, luego con qué otra vicepresidencia vienen y hacia qué otra empresa se la van a entregar. Es decir, ¿a qué vino Millicom al país? ¿A qué vino Millicom a hacer esa alianza si al fin y al cabo no vino sino a gobernar por una cantidad de dinero, pero a gobernar no va a tener nada de control o por lo menos de responsabilidad laboral? La responsabilidad laboral se la van a entregar a otros terceros que el día de mañana se van a declarar en que van a dejar a todos los trabajadores en la calle, como ha venido sucediendo. O la amenaza es, mira, si tú quieres seguir trabajando, vienes bajo estas condiciones sin una estabilidad laboral, sin contrato permanente o indefinido, y va a engrosar las filas de las grandes tercerizados que hay en el país. Por eso reitero y repito y como que es mi súplica, aquí la pelea es contra el Estado. ¿Cómo es posible que el Consejo de Medellín, el alcalde de Medellín, no se esté dando cuenta de que está mandando a la calle a desempleados de su propia ciudad? Pero no solamente eso, sino que también, como tiene el dominio en otros 200 municipios, entonces también los trabajadores, como no tienen quien los defienda, chao, allá todavía más tercerización. Hace poco, y Abraham, tuvimos la oportunidad de dialogar con el exgobernador, el exalcalde de Medellín, el señor Sergio Fajardo, pero Fajardo dijo que se vieron en la necesidad de excindir el negocio de telecomunicaciones porque este negocio tenía un trato totalmente diferente, o sea que no podía fusionarse entre las unidades de negocios que tiene las empresas de servicios públicos. Pero mira uno ese referente de que Sergio Fajardo acepta la extinción, pero que hoy ETV en Bogotá con el alcalde Peñalosa le da el visto bueno para que una empresa que es rentable, que también trasciende las fronteras y se convierte en una multinacional, hoy sencillamente hay que venderla. Esa es la amenaza privatizadora. Lo voy a invitar a usted, Jorge, a Abraham y a los televidentes para que veamos un informe, una nota, un análisis de la amenaza que se genera sobre las empresas de telecomunicaciones y que genera un recuerdo amargo cuando se entregó a Telecom a manos de Movistar. Los invito pues que veamos este informe, esta nota, esta dolorosa información para recordar lo que ha pasado en Colombia en ese proceso de privatización. ¿Usted le vendería al extranjero su recurso natural para que lo manipule y vuelva y se lo venda? ¿Por qué vender nuestros recursos? ¿No se lo ha preguntado? La Constitución de Colombia dice que es obligación del Estado brindar a los colombianos el acceso a los servicios públicos. Los servicios públicos son prestados por empresas del Estado, las cuales, además del servicio, generan ingresos a los municipios para la inversión social. Pero en Colombia, una ola privatizadora ha venido despojando a los municipios del país de sus empresas. Ejemplo de ellos es Telecom, la más importante empresa de telecomunicaciones del país, privatizada para ser entregada a la multinacional Movistar. Isagen, la principal empresa de generación eléctrica del país, fue entregada a privados canadienses por menos de su valor real. Así también podríamos mencionar a la EPM, extendida para luego entregársela a Tigo. Hoy, la empresa de teléfonos de Bogotá, ETV, empresa que incursiona en el mercado internacional, será vendida por decisión del alcalde Peñalosa y el Consejo de la Capital por 2.3 billones de pesos, cuando en los últimos años se le han invertido 2.5 billones para su expansión nacional e internacional. Hoy Colombia ha privatizado todas las empresas públicas con el argumento de no ser eficientes y rentables, que no se generan los ingresos necesarios para la inversión social. La única empresa en el país que aún se mantiene pública es en Cali, Empresa Industrial y Comercial
del Estado. La privatización de los servicios públicos trae consigo masacre laboral, tercerización laboral, aumento de tarifas y las utilidades nunca se quedan en el país. Una pregunta que le nace a los colombianos es que si las empresas del Estado no son rentables, a pesar de manejar el monopolio de los servicios públicos, ¿por qué las empresas privadas están interesadas en comprarlas? Les pregunto a nuestros invitados, Abraham, si las empresas del Estado no son eficientes y rentables, ¿por qué les interesa a los privados? Los que tienen los que tienen el capital nunca le van a apuntar a empresas que no den resultados. Y ellos tienen la paciencia para acceder a ellas. Usted lo nota, la estrategia es clara. Esas empresas son rentables para el municipio, para los usuarios, los clientes y para los trabajadores. Todo ese capital que queda dentro de esas empresas se lo termina llevando el gran capitalista. ¿Y quién termina pagando los platos rotos? El cliente. Mire, ¿quién va a pagar los platos rotos de que los trabajadores de UNE hayan sido despojados de sus puestos de trabajo? Los clientes. Ahora ya, ¿cómo van a hacer para atender y brindarle un excelente servicio cuando los trabajadores de UNE le entregaban todo a su trabajo y ahora van a ser tercerizados trabajando 16 horas al día y bien cansados? ¿Cómo hacen después de trabajar 16 horas al día, mal pagos? ¿Cómo le van a brindar un excelente servicio? 2, inmediatamente entran las privatizaciones, aumentan los costos y el pago de más factura a esos clientes. Y tercero, siempre hay trabajadores con problemas de salud mucho más graves. En este momento, en UNE, hay trabajadores que ya están prácticamente que se van de sitio de reposo, porque han sido 3 meses lamentables de acoso laboral, de persecución frente al trabajo, y ahora con lo que nos acaban de entregar el día viernes, que fue prácticamente llevarlos al psicólogo, porque esto es una locura. Muy bien, Jorge, nos cuenta su apreciación, Abraham, sobre el por qué vender lo público, la rentabilidad, pero ayúdeme también a entender de la perspectiva suya, desde la ciudad de Pereira, ¿qué pasa cuando una empresa del Estado se vende? Una empresa del Estado genera una rentabilidad y esa rentabilidad debe invertirse en lo social. Cuando se vende, ¿qué queda? ¿Qué renta? Podemos dar como ejemplo la empresa de telecomunicaciones de Pereira. Toda esta empresa en el año, cuando salió la ley en el año 93, la ley 142, pues se escindió el sector de las telecomunicaciones y acá el Consejo de Pereira escindió todo el tipo de servicios. Entonces quedó en una empresa de energía, la de acueducto y y así sucesivamente. La empresa de telecomunicaciones al año siguiente se la vendieron una parte de acciones por, en esa época, como 33.000 millones de pesos a UNE. Y UNE quedó con la mayoría de las acciones. Esos 33.000 millones de pesos, el alcalde de esa época y los concejales de esa época, corruptos aquellos todos, de esa plata ya no queda absolutamente nada. Las ganancias que producía la empresa de telecomunicaciones, que le entraban toda al municipio de Pereira, que con eso podían hacer inversión social, pues ya dejaron de ser mínimas, porque UNE, cuando compró esas acciones, en esa época, salvó su dinero a los 3 años siguientes, con la rentabilidad que daba la empresa de telecomunicaciones de Pereira. En el año 2014, el municipio de Pereira vende el resto de las acciones, las vende por 65.000 millones de pesos, faltando año y medio para terminar su gobierno del anterior alcalde. Pues pregúntele hoy en día a ese alcalde y a todos los concejales y a la ciudad que hicieron los 65.000 millones de pesos que entregó EPM por la compra del resto de las acciones en el año 2014. No queda un solo peso en la ciudad. Y ya la ciudad o el alcalde que está de turno no tiene cómo decirle a EPM, por favor deme plata de lo que existía. Es decir, ya en la nota que ustedes hicieron perfectamente estamos demostrando que definitivamente el sofisma es decir que el sector de las telecomunicaciones tan rápido, tan
avanza a unas velocidades vertiginosas que nosotros no somos capaces de controlarlas, ¿no? Lo que pasa es que cuando existe corrupción en un país, cuando existe la corrupción dentro de los municipios, dentro de los consejos, dentro de la alcaldía, no hay bien público que se vaya a salvar en este país. Y por eso es que se debe legislar, y por eso es que nosotros los ciudadanos tenemos o debemos de estar vigilantes ante cualquier decisión que tengan ellos, porque no es justo que hoy en día se esté demostrando, y Abraham acaba de decir algo muy cierto, hoy en día se demuestra de que cuando llega ese monopolio, hacen lo que quieren con el usuario, ponen las tarifas que quieren, el servicio no es el mejor ni el más óptimo, la calidad del servicio también desmejora, y cuando existen los trabajadores que no tienen pertenencia por la empresa y que están ahí por obligación, porque si no trabajan ahí entonces se quedan sin con qué llevar su comida a la casa, entonces tampoco existe ese trabajador que le dé como el tiempo suficiente para poder atender a un cliente en lo que tiene que ver con el servicio de las telecomunicaciones, y más ahora cuando ya no estamos hablando solamente de un teléfono fijo, sino que hablamos de datos, de televisión y de todos los servicios que presta hoy en día el sector de las telecomunicaciones. Muy bien, Jorge. Abraham, el número de tercerización que hay hoy en la empresa UNE, ¿tenemos datos? Claro, pero lo peor y más allá de la tercerización en cuanto a cantidad es la forma en que están tercerizando. O sea, se están valiendo de estrategias jurídicas ficticias. Mire nomás lo que está sucediendo hoy en Cali. Tercerizar a Labrado, o sea, jurídicamente no lo podían hacer por sustitución patronal como lo hicieron, pero entonces ahorita aprovechan el decreto, lo meten por allí, y como saben que el proceso jurídico va a demorar mucho para tratar de tumbarlo y volver a que UNE sea la que fue siempre, entonces simple y llanamente, al cabo de 6 meses o un año, esa empresa que ahora es volátil, flexible y de responsabilidad limitada, ya no va a existir cuando ganemos. Entonces perderemos la gran empresa que teníamos. Y mire lo peor del asunto, hombre. Mire, UNE daba rentabilidad hace 4 años. Estábamos dando aproximadamente 1.2 billones de ingresos. Y se supone que buscaron un socio estratégico porque necesitaban blindarla y respaldar la operación. ¿Qué sucedió? Consiguieron el mejor socio del mundo, el vendedor de empresas, Milico. Las fusiona, las exprime y después las vende. Y ese socio estratégico nos tiene hoy, en el año 2016, diciendo que los números ya no le dan, que estamos mal. Eso nos lo mantienen diciendo cada mes, que los números no dan, que estamos mal. ¿Quién cree que va a pagar esos desastres financieros, económicos y de administración que hizo Milico? Los usuarios, los trabajadores enfermos, usuarios no contentos por el servicio. ¿Quiénes deberían de estar atentos el día de hoy? Los televidentes que tienen servicios en esas empresas de telecomunicaciones, porque en últimas ellos van a ser los paganinis del asunto. Mire, comenzando año las colas eran inmensas, porque como UNE empezó a perder dinero en cuanto a lo que venían haciendo como administración, entonces empiezan a aumentar el valor de los servicios. En pocas palabras, el Electricaribe en telecomunicaciones va a ser UNE, porque UNE va a quedar tercerizando trabajadores y perdiendo más plata de la que ya ha perdido. Jorge, el nivel de tercerización que pueda manejar esta empresa que ha sido modelo, y cuando digo modelo es porque el referente fue las empresas municipales de Cali. Hoy la única empresa multiservicio del país se llama Empresas Municipales de Cali, que fue referente para que los paisas construyeran el modelo de las empresas municipales de Medellín. Frente a eso, el proceso de tercerización, ¿cuál es? ¿En qué porcentaje puede estar, Jorge? Está en el 85.4%, es decir, de 31.000 empleos que está ahora facilitando UNE y sus filiales, 26.500 trabajadores están tercerizados, 4.500 son directos, con contrato a término fijo o contrato a término indefinido. Pero ahora con este proceso que se deja ver con Huawei, de esos 4.500 sacan más o menos entre 600 y 700, que muy probablemente, sin temor a equivocarnos, el día de mañana van a estar enfilando o engrosando ese porcentaje de tercerización. Pero también le doy otros datos. No es justo que una empresa como la que es UNE y sus filiales, con cerca de 11 millones de clientes, con unas ganancias abismales de 2.3 billones de pesos, hoy en día esté pensando que 600 trabajadores son una carga laboral y se la está entregando a un tercero.
o se le está entregando a una multinacional llamada Huawei. Eso no tiene razón de ser, para nada. Es decir, es muy diferente cuando una empresa de pronto se declara en quiebra y diga no tengo los suficientes recursos para poder sostener a estos trabajadores con sus garantías laborales. Pero es que esta empresa tiene mucho dinero y le da mucha ganancia para que se tenga que deshacer de los trabajadores. Son modelos que están empleando hoy en día. Y son modelos que nosotros, los trabajadores, tenemos que atacar. Y los debemos de atacar desde el mismo Estado. Vuelvo y reitero, invitados todas las organizaciones sindicales para este caso. Bienvenido y apoyo la defensa de lo público de ETV. Estos compañeros allá están defendiendo a capa y espada lo que es de ellos. Y ese señor Enrique Peñalosa, lo poquito que construyó el señor Petro, ahora él lo quiere destruir. ¿Cuánta plata hay por debajo? Debe de haber mucha, pero no es lógico que quieran recibir una cantidad de dinero ahora para que en cuestión de 2 o 3 años la inviertan en losas de cemento y luego el día de mañana la ciudad se quede sin una empresa que ha sido rentable y que le ha dado, no solamente por la plata, en Bogotá tienen universidades y colegios que esa empresa les patrocina a los estratos 1 y 2. En la ciudad de Bogotá, cuando vendan esa empresa, cualquier multinacional o cualquier privado no va a hacer el servicio social que presta el Estado allá, así sea regular o sea criticado, pero nunca lo va a hacer, nunca lo va a hacer. Muy bien, vamos a irnos a unos mensajes institucionales para llegar a la recta final de nuestro programa y presentarle conclusiones de este diálogo que hemos hecho hoy, analizando el panorama de las telecomunicaciones en Colombia a través de lo que ha sucedido en UNE Millicom, que hoy hace una sustitución patronal y aparece Huawei, no la multinacional, sino una filial SAS, creada hace muy pocos días en la ciudad de Santiago de Cali. Nos vamos a esos mensajes institucionales. Les recuerdo que ustedes están en el tester de Sintra en Cali, que mide lo público. Productos G-Love, un mundo de soluciones de aseo para el hogar. Fragancias duraderas, aplicaciones fáciles, altamente concentrados, no hacen daño a la piel. Su pH es altamente balanceado. Diluidos rinden más, conservando su efectividad. Mayor contenido para mayor economía. Industria G-Love de Colombia. Profesionales en productos de aseo. Canal Universitario del Valle, Canal 23 de la Universidad Autónoma del Caribe, Canal Universidad de Nariño, Telepasto, Canal de la Universidad del Pacífico, Yubarta Televisión, Canal Universitario Nacional, Zoom, Canal Universitario de la Universidad de Cartagena y el Canal Universitario de Antioquia, Canal U, hacen parte de la Asociación Colombiana de Canales Universitarios, que reúne la mejor programación de televisión educativa del país, y la puedes identificar con esta marca en nuestra programación. Universidad del Valle, 70 años. De investigación, formación, calidad, internacionalización, proyección social, impacto regional, bienestar. Universidad del Valle, 70 años. Conocimiento que transforma vidas. La especialización en Administración de Empresas de la Construcción, programa pionero en la ciudad en los temas de gestión de obra, proporciona a sus egresados conocimientos y herramientas para desempeñarse en actividades de planeación, organización, dirección, liderazgo y control en las organizaciones del sector de la construcción, así como en proyectos de construcción e infraestructura de cualquier escala. Muy bien, regresamos ya a la parte final del tester, hoy analizando el tema de las telecomunicaciones desde la óptica de las empresas públicas de Medellín, de UNE, su gran empresa que hoy se desborona, y que eso tiene que generar una gran reflexión y un gran llamado de atención a los trabajadores de las empresas municipales de Cali, porque hay que recordar que hay un acuerdo, el acuerdo 275, del año del 2009, que llevó 2007 al 2009, que llevó al intento de excindir el componente de telecomunicaciones.
y se han dado diferentes intentos. Hoy en esta administración, la administración del alcalde Mauricio Armitaz, que llegó diciendo que defendía lo público, hay temor porque desde la Cámara de Comercio, desde la gerencia de las empresas municipales de Cali, se ha planteado, se sigue planteando. Sintrancali participó con su representante en la Junta Directiva en Cali en el foro de perspectiva sobre las empresas municipales de Cali, y allí se habló de la necesidad de extinguir el componente de telecomunicaciones. Se sigue generando esa amenaza sobre las empresas municipales de Cali, y es un llamado que quiero que Jorge le haga a los trabajadores de la más importante empresa del suroccidente colombiano, desde la realidad que ustedes han vivido y la realidad que vive hoy Abraham. Lo escucho, Jorge. Bueno, yo creo que el llamado importante ahora es que a nosotros siempre nos han enseñado que la lucha nos da lo que el patrono nos quita, la lucha nos da lo que el Estado nos quita. Definitivamente la lucha no se puede abandonar, compañeros y compañeras, la lucha debe de estar permanente, pero una lucha individual es imposible conquistarla, debe ser una lucha unida por todos. Lo que nosotros hemos vivido en la ciudad de Pereira con la pérdida del sector de las telecomunicaciones, tenemos como experiencia viva, como testimonio propio, que no se puede permitir la extinción de la privatización del sector de las telecomunicaciones. No se debe de permitir que sea siquiera la venta de una sola acción a un privado. El llamado es a defender lo que nosotros tenemos y lo que han construido nuestros antepasados por tantos años. El llamado es a todas las organizaciones sindicales a que nos unamos, a que, hombre, somos del mismo pueblo, somos del mismo sector, ninguno de los trabajadores somos empresarios, pero nos estamos quedando sin empleo con estas medidas atroces que están tomando las empresas y que desgraciadamente la están tomando a una legislación dada por un Congreso, por un Senado, porque además hay unos decretos de los ministerios y también unas resoluciones generadas por las superintendencias y por las comisiones reguladoras de los servicios públicos. Compañeros, también propongo que es importante ahora hacer un foro importante a nivel nacional del sector de las telecomunicaciones en su coyuntura y lo que se pretende a llegar a un monopolio en un futuro no muy lejano en Colombia, y hacer unos semiforos en cada una de las ciudades más importantes del país para que toda la comunidad, para que todo el pueblo, para que en este foro sea incluido toda la academia, sea incluido todo el mundo, para que el pueblo colombiano se entere de la problemática de las telecomunicaciones. Cuando solamente quede un operador a nivel nacional, apague y vámonos, porque nos va a tocar pagar, aunque sea por ver un solo partido en el país, que eso es a donde pretenden llevar el sector. Abraham, su aporte frente a esta realidad que ustedes viven y como un ejemplo a los trabajadores de las empresas municipales de Cali. Lo primero es aprovechar este espacio para dar un agradecimiento muy fraterno al presidente de Sintrancali, Jorge Iván, quien nos ha brindado una solidaridad muy fuerte frente a estos hechos tan nefastos para nosotros en UNE como trabajadores de empresas del Estado que todavía es UNE. Segundo, agradecerle a esos trabajadores de UNE la fuerza, la berraquera que tienen para soportar semejantes actos que los han puesto a pasar durante estos días. Y tercero, decirle en Cali que la muestra del presidente de Sintrancali frente a la solidaridad que tiene de esa fuerza para luchar por lo público es una muestra fehaciente de que se pueden lograr muchas cosas. Mire dónde vamos nosotros en UNE, dándole a conocer a la gente semejante problemática, gracias al esfuerzo valeroso que tiene el compañero frente a las empresas públicas de Cali y frente a todos los hechos que se están presentando en contra de los trabajadores y prácticamente de la ciudad, porque al derrochar y al tirar las empresas públicas por la borda, pues estamos echando nuestro mejor activo, que son las empresas públicas. Frente a esto que vive UNE, los trabajadores de la parte operativa, Jorge, ¿se blindará a través de alguna estrategia específica, a través de Sintraendes, el trabajo que se debe hacer para apoyarlos, para defenderlos? Se debe hacer. Yo a los compañeros de Medellín, a la Junta Directiva, a algunos compañeros de la Junta Directiva de Medellín, como también se lo he dicho a algunos compañeros de Sintraendes Cali, si ahí tenemos un nuevo patrón, pues también tenemos herramientas legales como pelear.
No lo conocemos todavía, pero yo creo que es el momento de estar en estos momentos presentando un pliego de peticiones a ese nuevo patrón que por lo menos blinde estabilidad laboral a todos esos 600 trabajadores que vayan allá. Formar en estos momentos un lazo de unidad de todas las organizaciones sindicales apoyando ese conflicto obrero-patronal que debe existir en estos momentos con Huawei. Creo que esa es la primera tarea que hay que hacer. Considero que es la más importante tarea que hay que hacer, porque es la única herramienta legal que tenemos. ¿El trabajo sindical que ha venido organizando Sintraendes Cali se respetará a través de esta nueva relación patronal? Lo dudo mucho. Es que hay muchas incertidumbres. Es decir, en estos momentos Sintraendes Cali tiene dos patrones ya. Por un lado, los trabajadores que todavía no se pasaron a Huawei y que su jefe inmediato es UNE. Y por el otro lado tiene a esos trabajadores que fueron trasladados por sustitución patronal a Huawei. Con el primer empleador se tiene una convención colectiva de trabajo. Con el segundo empleador supuestamente van a respetar todas las decisiones y van a respetar todo lo convencional. Pero como yo tengo tantas dudas respecto a la estabilidad de esos trabajadores, yo como directivo sindical o como subdirectiva, creo yo la mejor salida, armemos un conflicto obrero patronal con ese segundo patrón. ¿Y cómo se armaría ese conflicto? Presentando un pliego de peticiones en estos momentos para garantizar estabilidad laboral a todos los trabajadores. ¿Estable todo el grupo de trabajo, todo su grupo sindical en la ciudad de Cali ahora? Estable, luchando y fortaleciéndonos, uniéndonos principalmente con la solidaridad fraterna que nos están brindando las demás organizaciones sindicales, por ejemplo Sintraendes Subdirectiva Pereira, quien ya se comunicó ante estos hechos, Sintraen Cali, quien lucha por lo público en todo momento. Jorge Iván nos ha brindado un respaldo total y fraterno, y la Central Unitaria de Trabajadores CUT, quien en cabeza del presidente Wilson nos ha brindado un excelente acompañamiento tanto jurídico como político como social frente a estos hechos. Déjeme contarle, tuvimos una reunión sábado domingo con toda la gente de crecimiento de la CUT, quien nos brindó todo el apoyo y asesoría que necesitábamos, junto con el presidente Wilson, quien nos brindó todo el apoyo, y ya tenemos un sendero y una línea para poder seguir en la línea jurídica frente a estos hechos. Muy bien, llegamos al final de nuestro programa. Era importante analizar esta realidad que viven los trabajadores de UNE, hoy, que pertenece una parte de ellos a esta empresa Huawei, pero estaremos atentos y siguiendo esta situación que es importante seguir conociendo y denunciando a través de medios de comunicación como este, que lo que hace es mostrar la verdad, porque en algunos de ellos se lo callan. Abraham, muchas gracias, muy amable, y estaremos atentos de seguir entendiendo y apoyándolos en esta situación. Muchas gracias a usted y a todos los televidentes, muchas gracias compañero Jorge Iván allá en Pereira, y saludos a todos y a todas las trabajadoras de UNE quienes siguen luchando con fortaleza pasando este trago amargo. Jorge Iván, en la ciudad de Pereira, le agradezco mucho su amabilidad a través de este contacto que hemos hecho vía Skype para poder conocer y entender pues la amenaza que cae hoy privatizadora sobre el tema de las telecomunicaciones. Jorge Iván, muchas gracias, muy amable. A ustedes, hombre, un fraternal saludo, un abrazo grandísimo. Me despido en paz, indignado con las decisiones que toman ciertas empresas.